actual del mundo de la moda. Sabéis que esta es ya una cuarta sesión, pero que tenéis las anteriores en clases emitidas, de las que he ido dando previamente. Lo vuelvo a recordar otra vez, en clases emitidas, a veces, bueno, a veces no, al buscar, digamos que no nos muestra todas las que tenemos a nuestra disposición, tendréis que activar siempre en búsqueda avanzada, que os sale al lado de la lupa, la primera opción de archivo histórico. Con que pongáis alguna de las palabras del título, que muchas veces es más fácil buscar así que intentar poner todo el título, porque clases emitidas es muy exquisito y si no ponemos el título tal cual no nos encuentra. Entonces, por ejemplo, que pongáis la palabra vocabulario y activéis el filtro y os saldrán todas esas clases. Os recomiendo que si no habéis asistido en su momento cuando han sido o no las habéis visto, lo hagáis porque son unas clases, como suelo decir, de estas que son transversales, que no pertenecen a ninguna asignatura concreta, pero que son de cultura de moda, que nos van a dar ese vocabulario que es tanto técnico como que sea vocabulario que esté de moda, que se utilice. Y bueno, pues es que no nos queda otra que estar actualizados, actualizadas, el expresarnos tal cual se hace en la industria de la moda. Hay veces que, como digo, es vocabulario técnico y otras veces es pura tendencia, es un poco, como os diría yo, pues por estar un poco de petardeo, ¿no? Por hablar claro y pronto, de saber el vocabulario que se utiliza, que está de moda, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir viendo algunas palabras, pero insisto, fundamental que vayáis viendo todas esas clases anteriores en las que vais a encontrar muchísimos términos que se utilizan en general en la industria de la moda, en las revistas, cuando leáis cualquier tipo de contenido en redes sociales, etcétera. Entonces, para saber cómo expresaros y cómo desenvolveros dentro de la industria de la moda, es importante que las conozcáis, que no se os vea que estáis desactualizados o desactualizadas, que podáis comprender cuando estáis escuchando, leyendo, etcétera. La primera palabra que vamos a ver hoy, esta que veis aquí, es bastante nueva, es el greenwashing. Probablemente me jugaría a que no muchos de vosotros o vosotras conocéis este término. Ya os digo que es bastante novedoso. En español se traduciría como ecosilencio y sería la actitud opuesta al greenwashing, que es una palabra que explicábamos en otra de las clases. El greenwashing, por quien no la conozca y dar unas nociones básicas, vendría a ser cuando las empresas, no solo de moda, sino de cualquier sector, llevan a cabo, digamos, acciones publicitarias de blanqueamiento ecológico o de lavado verde, si tradujésemos literalmente, cuando en realidad no es así que estén actuando de ese modo. Quieren dar pues, ese aire eco a su empresa, pero no es algo real. Luego las actitudes que llevan a cabo no están acorde con eso que están vendiendo, pero por bueno, pues por la actitud que hoy en día tienen los consumidores y consumidoras, al menos el propósito está ahí de ser más sostenibles, las empresas necesitan, entendedme, vender que son de ese modo, tanto porque se les requiere como porque también lo eco sabemos que también está de moda. Entonces, el greenwashing sería lo opuesto, sería así como el greenwashing es algo que es reprochable, que es algo malo que hacen las empresas, porque están vendiéndote que son responsables a nivel de sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, recordad siempre que no hablamos solo desde el punto de vista medioambiental, que también incluye el cómo, cuáles son las condiciones de las personas que trabajan en esas empresas, etcétera, cómo se hace también toda la cadena de producción, etcétera, etcétera. Entonces, el greenwashing es una conducta reprochable y el greenwashing sería lo opuesto. Son aquellas empresas que llevan a cabo acciones o tienen una responsabilidad de ser sostenibles, se lo toman como uno de los objetivos de su empresa, pero no lo comunican, no hacen alarde de ello, no lo van a utilizar como una proclama para llamar la atención y hacer de ello un fin publicitario. No van a utilizarlo como herramienta de marketing para decir, oye, que somos muy verdes, oye, que somos responsables, que estamos haciendo tal y tal. No, lo hacen sin decir nada.
Esto era como lo de la cita, de que que no se entere tu mano derecha lo que haga tu mano izquierda, ¿no? Pues un poco lo mismo, el actuar de forma responsable, de forma eco-friendly, os apunto esa palabra, que no es que sea exclusiva del mundo de la moda, pero se utiliza mucho a día de hoy. No sé si está puesta en la diapositiva, ¿no? Así que la pongo. Eco-friendly. Eco-friendly es, pues, como digo, sostenible, que está comprometido con todas esas, con toda esa responsabilidad social, medioambiental, etcétera. Realmente se trata, en principio, de una actitud positiva, puesto que hay un verdadero compromiso de la empresa que sea por actuar de ese modo, por intentar tener el menor impacto posible y no utilizarlo como un argumento de venta, no usarlo como un modo de publicitarse y conseguir más ventas. Entonces podríamos decir, bueno, pues es lo mejor, ¿no? La opción más correcta. Es una empresa que realmente cree en ese modo de funcionar y no lo está utilizando para vender, sino porque realmente quieren hacerlo así. Pero sí que tiene un aspecto negativo, y es que al no ser, o una consecuencia más bien, una consecuencia negativa o no deseable, que es que al no ser algo que se publicite, impide también que pueda ser ejemplo para el resto de integrantes en el mercado. De otro modo, por contra, si una empresa, pongamos Stella McCartney, que ayer mismo por la noche vi la última novedad que han lanzado en su colección lanzada hace nada, y es que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, que es muy interesante. Han hecho una colaboración con una empresa de tecnológica para desarrollar lentejuelas que sean sostenibles, en el sentido de que no estén realizadas con nada de plástico y que además sean biodegradables. Y bueno, en la publicación en la que lo explican hablan de la cantidad de toneladas que se producen al año de ropa que tenga lentejuelas, y al final, pues además con el añadido de que la ropa que suele llevar lentejuelas es ropa de fiesta y muchas veces es ropa que tiene un solo uso. Sabemos que no siempre es así, pero se produce esta conducta en muchísimas ocasiones. Ropa que se utiliza para eventos y que no se vuelve a repetir porque es ropa, pues, muy llamativa, muy especial. Entonces todavía es más alarmante. Es ropa que va a contaminar mucho, que tiene mucha cantidad de fornituras que tienen plástico y que eso se va a transformar en microplásticos que van a los océanos, como sabemos, y que además es que su vida útil es muy, muy corta. Se producen, se usan una vez y pasa a ser un desecho. Con lo cual, pues el impacto de medidas como esta puede tener un enorme beneficio. Si una empresa como Stella McCartney no habla de esto, no lo dice, no está consiguiendo a lo mejor que el resto de empresas quieran seguir ese ejemplo. Impulsa en cierta medida, aunque sea por pura competitividad, va a haber otras empresas que vayan a decir, ostras, pues si Stella McCartney está haciendo esto, yo me tengo que poner también a su nivel, porque si los consumidores van a ir a esa marca que les está diciendo que trabajan de esa forma más responsable. Entonces, esto es lo que quiero decir con esa consecuencia negativa que puede tener, que está fenomenal que una empresa quiera funcionar de ese modo sin venderlo. Lo hago porque realmente estoy comprometido con ello, pero tiene ese, es como, para que entendáis un poco el ejemplo, la analogía que voy a hacer, es como cuando dicen, pues es que los celebrities cuando trabajan con una ONG, claro, pues es que seguro que lo hacen lo tendrían que hacer anónimamente porque lo hacen por conseguir publicidad. Y podríamos decir, vale, nunca lo sabremos, no sabemos si lo hacen de forma altruista o no, pero el caso está en que están dando publicidad a una causa que es buena. Esto vendría a ser un poco lo mismo. No sé si se entiende bien. Me decís si se comprende bien lo que estoy intentando explicar. Lo que ha hecho Stella McCartney, sí. Lo que os comento es que han desarrollado con una empresa, no lo han producido directamente en Stella McCartney, sino que lo han hecho en colaboración con otra empresa tecnológica, que se han desarrollado lentejuelas, lo que son las lentejuelas de toda la vida, pero de forma sostenible. Es decir, no utilizando ningún derivado de ningún plástico, pero además
con materiales que son biodegradables, es decir, que cuando vayan luego a pasar a estar en un vertedero, como esta foto tan lamentable que estamos viendo en la imagen, en lugar de durar miles, bueno, no sé cuántos años es hasta que se degrada el plástico, cientos de años creo que es, bueno, pues en lugar de estar años y años y años hasta que eso se degrade, está hecho de un material que pues se deshace, digamos que desaparece y, bueno, pues pasa a formar parte de la Tierra sin provocar ningún efecto negativo, sin ninguna contaminación. Claro, entonces pregunta una de las compañeras, se pregunta, ¿y por qué no lo dicen? Sería mejor darle visibilidad. Esa es, o sea, un poco la dicotomía, ¿no? En cuanto a la actitud de, claro, no lo decimos porque no queremos que se piense que lo hacemos por publicidad, pero al mismo tiempo, si no lo decimos, no estamos creando ejemplo para el resto. Es complicado. En principio es una actitud positiva, es de empresas que realmente tienen ese compromiso por ser verdes. Cuando la palabra verde ya sabemos que se utiliza muy alegremente, pero aquí entendemos lo que queremos decir. Entonces, realmente, imaginaos, yo, mi empresa, produzco de forma sostenible, empleo a toda mi gente en buenas condiciones, me preocupo porque todo mi packaging pueda ser biodegradable, etcétera, etcétera. Pero no lo digo, forma parte del ADN de mi empresa, pero no quiero utilizarlo como argumento de venta porque yo ya soy así. Entonces, está fenomenal y te puede honrar mucho, es muy digno, pero al mismo tiempo trae esa consecuencia negativa de que, bueno, pues es que a lo mejor si yo lo digo, aunque puedan pensar que es por publicidad, pues es que estoy arrastrando a que el resto del mercado haga lo mismo. Entonces, no es que yo tenga la respuesta de si es bueno, si es malo, si hay que hacerlo, si no, pero desde luego siempre va a ser mejor que el greenwashing, que al final el greenwashing es palabrería pura, empresas que venden que están haciendo tal y cual y que no es cierto, que de puertas para adentro luego no hay un compromiso real con la sostenibilidad. Pasamos a la siguiente palabra, a ver. Sí, exacto, exacto. En la portada, bueno, no en la portada creo que no, sino en el editorial que está dentro del número en el que ha protagonizado Cara Delevingne, del último Vogue americano, utiliza un mono en las fotos que está hecho, lo explican en el vídeo que os digo de la publicación de Stella McCartney, enseñan el mono que ha llevado Cara Delevingne en una de esas fotografías, que bueno, sabéis que ahora Cara Delevingne está momento álgido también por la, bueno, pues por la entrevista que ha dado para la revista, etcétera. Entonces, bueno, pues por eso también tiene más trascendencia y bueno, pues ojalá sea en este caso el impulso para que el resto de marcas empiecen a apostar por esa forma de aplicaciones, que como decía, pues al final son una cantidad enorme de fornituras que están realizadas de plástico y que se convierten en un residuo muy pronto. Así que ojalá. Pasamos a la siguiente palabra, que sería una que hace nada comentábamos en una clase, no me acuerdo ya de qué estábamos hablando, pero surgió esta otra palabra y digo, pues voy a incluirla para que quede más clara y podamos ver varios ejemplos. Sería el estilo old money o, en español, dinero viejo. Lo que pasa es que suena muy raro, pero sería un poco la contraposición a los nuevos ricos, ¿no? Sería ese dinero de toda la vida, ese dinero de siempre. Y para entendernos a lo que hace alusión es para referirse a ese tipo de estrato social que se caracteriza porque la riqueza les viene dada. No es gente que se haya hecho a sí misma, sino que es gente que, bueno, pues que son herederos o herederas. Esto, por supuesto, tiene parte de realidad, pero mucha parte también es esnovismo puro y duro. El que se atribuyan una serie de características o que se les ponga en un estatus superior a gente o que se alabe más su estilo a gente que se considera que le viene de cuna, ¿no? Que se suele decir en español. Gracias por la anotación que me estáis poniendo, que fue en la clase cuando estuvimos hablando de estilos, del estilo preppy, y que lo hablábamos con los cayetanos y demás. Exacto, ya 3 personas que me lo habéis anotado, que estáis ahí siempre al pie del cañón, así que muchísimas gracias. Efectivamente, así fue cuando estábamos hablando del estilo preppy, que se me había olvidado.
y hablábamos del old money. Entonces, en este caso, como digo, es para referirnos a esa gente, perdón, para referirnos al estilo que se supone que lleva esa gente a las que el dinero les viene de cuna. Es un estilo muy clásico que, bueno, pues ahora como todo está reversionado, está inspirado en esa forma de vestir de esas mujeres y hombres que pertenecen a pues que tienen un elevado estatus social, a clases muy altas de la sociedad y que, bueno, pues es un estilo que se va a caracterizar por llevar, pues como vamos a ir viendo algunas imágenes, pero pues algunas de las piezas que suelen incluir, pues los polos, las blazer clásicas, azul marino, sobre todo el color azul marino también es muy de old money, los colores neutros, los camel, los beige, todo este tipo de colores, zapatos como los mocasines, pero también deportivas clásicas, de pues, típica deportiva blanca, Reebok o alguna deportiva como hace el año pasado, como la zapatilla que ha estado de moda también con el estilo Old Money, ha sido la Adidas Samba, por ejemplo. También veis aquí el abrigo tipo Barbour, que lo comentábamos también con los preppies, los abrigos acolchados, que se llaman husky, no sé si lo conocéis, os lo pongo aquí, pero vamos, abrigos acolchados, se entiende, los huskies, la camisa tipo Oxford, en general se asocia a lo que se suele llamar también como lujo silencioso, en contraposición a lo que sería el lujo ostentoso, que es aquel que está lleno de logos, que, bueno, pues que es un poco in your face, ¿no? Aquí esto cuesta mucho dinero, pues esto, el old money es lo contrario y tiene además ese punto añadido de que se tiene que notar que lo que llevas, además, lo has podido llevar de toda la vida. Que no es que tú ahora, esto me viene muy bien para hacer la contraposición, y no sé si lo hablé en esa clase, pero si no lo recuerdo. En la clase en la que os explicaba cómo ha influido el hip hop en el mundo de la moda, comentábamos cómo una de las características más importantes para esas primeras personas que llevaron ese estilo era el ser fresh, el tener aspecto fresco, que implicaba que todo se viera muy nuevo y que por eso cuidaban tantísimo las zapatillas. Y os decía, esto estaba muy relacionado con el, bueno, pues con el origen económico-social, cómo era gente que realmente procedía o vivía en barrios muy poco desarrollados económicamente y que, bueno, pues para esas personas el adquirir esas zapatillas suponía un esfuerzo muy grande y por eso querían que estuvieran perfectitas, muy limpias, las cuidaban mucho. Aquí es lo contrario. Aquí es esa dejadez añadida de decir, si es que yo no le doy valor. Para mí este bolso de Chanel que estoy llevando es que si se me estropea me podría comprar 40. Es que lo he tenido de toda la vida y probablemente es de mi madre o de mi abuela porque lo hemos tenido siempre. No he tenido que ahorrar para comprármelo. Entonces lo puedo llevar viejo, lo puedo llevar sucio, porque además todo el mundo sabe, aunque lo lleve así, que no es porque lo tenga viejo o sucio porque no me puedo comprar otro, sino porque saben que lo llevo desde hace muchos años y que para mí pertenece a mi normalidad. Entonces el old money tiene también todo ese aspecto que, como digo, pues tiene esos tintes muy, muy snobs y que son, bueno, pues podríamos decir, pues pijos, ¿no? Por entendernos. Entonces, old money a día de hoy se puede aplicar a ese tipo de gente, pero se aplica también a cualquier persona que somos corrientes y molientes, pero que emulamos ese estilo. O sea, a día de hoy se utiliza para denominar un estilo que se inspira en esa forma de vestir. A ver, bueno, justo mientras lo estaba comentando, lo estabais poniendo lo del ser fresh, o sea que también otra vez fenomenal estáis, hoy estáis fresh, fresh, fresh. Bueno, pasamos a ver algunas imágenes y tenemos aquí a uno de los ídolos, iconos del estilo Old Money, que es esta época de Lady Di, no tanto de cuando estaba casada con Carlos de Inglaterra, sino un poco más adelante, cuando ya pues comenzó a variar su estilo, llevaba este pelo corto, entonces fijaos cómo el tema de las blazers clásicas, también con
blazer de botones dorados también, con ese estilo navy, supongo. Ese estilo navy como de náutica, ¿no? Y que recuerda un poco pues, a todo ese mundo de la navegación, de la vela, todos estos deportes que decíamos asociados también al lujo, esos aires ecuestres, los mocasines con estribos de la casa Gucci o los mocasines de la marca Tod's o el último zapato, que no sé si lo habéis visto, a mí no me gustan nada, pues esto ya es aportación totalmente personal, unos mocasines de la marca Loro Piana. Os pongo la marca. Loro Piana es una marca italiana que se caracteriza por trabajar en prendas de punto de una calidad bueno, pues altísima. Y han sacado también unos mocasines que son con una suela de color blanco y son top ventas ahora mismo. Loro Piana, me decís, es lujo silencioso. Totalmente. O sea, Loro Piana es lo contrario al lujo ostentoso. No se sabe que es lujo si realmente sabes apreciar la calidad y ves el tejido y se nota. Al final habla por sí misma la prenda, pero por cómo sienta, por la caída, por el tejido, que al final eso es lo importante. Así debería ser siempre, pero no siempre ocurre. También hay tendencias, hay veces que las grandes casas de moda, por mucho que sean de lujo y que estén dirigidas pues, a lo más top de la sociedad en cuanto a poder adquisitivo, pues hay épocas en las que apuestan por la tendencia logo. Entonces, que no es que sea simplemente que cuando no lleve logo ya es calidad y cuando no lo contrario, pero sí que el estilo old money pues es así, ¿no? Llevo todo de mucha calidad, pero no llevo logos para decir esto me ha costado tanto, porque no es, como decía, hace alusión al tipo de personas que realmente para ellas eso es lo normal. Entonces no necesitan hacer esa ostentación, es que lo llevan y punto. Ponéis por ahí palabras de amor hacia Lady Di. Bueno, pues vemos algunos de los otros elementos, como os decía, la camisa tipo Oxford, como vemos aquí, color azul, rosa, blanco. O también, lo comentaba en la clase anterior, lo comentaba en la clase anterior como uno de las consecuencias o de cómo ha derivado ahora el estilo old money, que como siempre os explico, todo está siempre en constante evolución. Muchas temporadas lo que hace la industria es inventarse palabras para seguir manteniendo que sigamos hablando y que haya algo nuevo y que haya esa necesidad constante de consumir. Y bueno, pues os explico siempre, pues que surge tal tendencia y luego va evolucionando, que tal marca hace algo y luego otra se inspira, lo transforma, que tenemos una silueta, pero al final se acaba mezclando con otras. Pues en todo se va produciendo esta evolución y en el caso del old money, además desde hace unos meses, va relacionado con una consecuencia añadida, que es ya el culmen del snobismo, que sería el caso de los bolsos de altísima gama con aspecto dañado, descuidado, viejo, llamadle como queráis. Y bueno, pues además es que hay informes emitidos por empresas como, os he puesto dos, de Real Real y Vestiaire Collective, que son dos empresas online de venta de ropa y accesorios de lujo pues que no son nuevos, de segunda mano o de tercera mano. Luego tienen como clasificaciones y hablan del ascenso en ventas de este tipo de piezas, que son bolsos, sobre todo bolsos de altísima gama. Vemos aquí en este caso un Birkin y en este caso un Kelly, no lo veo bien, sí, un Kelly. Y fijaos cómo, bueno, pues el que lleva concretamente Ashley Olsen, que es esta que veis aquí, está hecho un asco el bolso. Bueno, pues la venta de este tipo de bolsos en malas condiciones ha aumentado muchísimo, que era algo que realmente antes pues casi ni se vendía. Lo que se quería en estas páginas es que cuanto más perfecto estuviese, más valor iba a tener. Bueno, pues están aumentando muchísimo y está muy relacionado con el querer parecer que se tiene ese old money, con el querer parecer que para ti tú lo has tenido de toda la vida.
y así como antes pues me hubiese comprado un Birkin y hubiese querido que estuviera perfecto, pues a lo mejor ahora lo quiero así. También, y esto se escapa de lo que serían sí el old money, pero bueno, pues si buscáis sobre el tema y tal, también tiene otra explicación de por qué está teniendo cierto éxito el tema de los bolsos de alta gama con este aspecto. Y es un poco porque son más cómodos de llevar en el sentido de que como ya tienen ciertos desperfectos, a la gente que los compra les da menos miedo usarlos. Así como a lo mejor si alguien se compra un bolso, un Birkin nuevo de 7.000 euros, pues casi que le da como apuro usarlo por si se le va a rayar, porque si se le va a estropear, porque es un bolso de un precio muy alto. Si ya tiene ciertos desperfectos, como que al final casi te ayuda a llevarlo con más despreocupación. Entonces, como digo, es otra explicación del éxito de este tipo de bolsos, que no explica el tema del old money, pero que también está ahí y también os aporto esa información. A ver, ¿qué ponéis por aquí? Los abrigos de pelo también se podrían considerar old money, por supuesto que sí. Los abrigos de pelo, si es old money real, serán auténticos. A día de hoy sabéis que la mayoría de las marcas, incluso las de alto lujo, han baneado, bueno, pues han comprometido a no utilizar, a prohibir el uso de pieles verdaderas, pero sí, el típico abrigazo de pelo también sería muy old money. Y antes de que se me pase esta diapositiva en la que os hablaba del tema de los bolsos, bueno, pues deciros que si no reconocéis, esta señora de aquí es Jane Birkin, a la cual se le debe pues realmente este bolso, que es pues junto al Kelly que veis al lado, en base a quien, en honor a quien se hizo pues el bolso más conocido de la industria de la moda. Y ahí la veis llevando su Birkin como quien lleva una bolsa de la compra. Fijaos que lo lleva a reventar con cosas pegadas, cosas colgadas. Hace poco di una entrevista en la que mostraba el interior del bolso y lo tenía hecho un auténtico desastre con restos de, bueno, de todo por ahí dentro. Y pues era un poco todo esto, ¿no? Pues es que yo no le doy esa importancia. Es un poco el decir que es que al final es un bolso, que no es para tanto. Pero claro, para poder tener esa actitud es porque realmente pues, se supone, y aquí viene el kit de la cuestión, que te sobra. Y eso es el que transmitir ese old money, del tener dinero viejo. También es verdad, lo que estáis diciendo también es cierto, aunque creo que lo ponéis de otra cosa, pero bueno, que el tema de, claro, ponéis, ojalá tener esa despreocupación con las cosas materiales y el dinero. Entonces, va un poco de ese rollo, ¿no? Que también iba a decir que sí que es cierto que desde un punto de vista sostenible, este tipo de actitudes de apostar por los complementos o la ropa usada, desde luego es muy beneficioso. O sea que realmente es un fenómeno pues multicausa, ¿no? Que se debe a varias cuestiones, también pues a la recesión económica, también lleva a comprar bolsos que a lo mejor, pues es que muchas veces cuando ocurre un fenómeno pues puede tener explicaciones varias. En el caso de que os estoy comentando de los bolsos, pues estamos hablando desde la subida del estilo old money, pero también el hecho de que los bolsos se hayan adquirido esas cifras astronómicas. Sabemos que casas como Chanel han ido subiendo los precios de una forma, bueno, pues exponencial. Entonces, a lo mejor gente que quería consumir bolsos de lujo y antes podía hacerse con ellos, con bolsos de lujo nuevo, quiero decir, a lo mejor antes podía comprarlos y ahora no. Y entonces gana peso el mercado de segunda mano y piezas que antes a lo mejor ya se habrían desechado, porque a lo mejor hace unos años este bolso que veis aquí llevando a Ashley Olsen en un Real no te lo hubiesen aceptado para la venta. Y ahora han encontrado ese nicho de mercado y a base de encontrarlo se han puesto de moda y entonces ya se convierten en objeto de culto y de deseo, que también es un poco cómo funcionamos la sociedad, ¿no? Algo que antes era despreciado, de repente se pone de moda y lo que antes era un horror, pues como
seguro que os pasa con vuestros abuelos y vuestras abuelas cuando os ven con los vaqueros rotos. Pues que esto antes lo hubiésemos cosido, tirado no, porque antes no se tiraba nada, pero lo hubiésemos arreglado y ahora te lo compras ya con el agujero hecho. Pues esto es un poco lo mismo. Y al final es, como os decía, una actitud bastante snob. Me compro algo caro, pero además me sobra tanto que es que me lo compro ya estropeado porque me da igual. Pues es un poco todo ese rollo, como os decía. El estilo old money, por ver algunos ejemplos de cómo se aplicaría hoy en día, pues sería un poco estas vibes que vemos aquí, como os decía, mucho tono neutro, fijaos, como los beiges, los crudos, los camel, raya marinera también, por supuesto, las camisas que os decía, tipo Oxford, camisas popelín, bueno, pues un estilo refinado pero despreocupado. Así como decíamos en la clase de estilos, que el estilo ladylike es muy refinado, pero es un refinado muy perfectito. Todo está en su sitio, todo está bien puesto, el pelo está perfecto. Este es mucho más desenfadado, mucho más natural. Bueno, pues todo como veis, la camisa, pues a lo mejor el jersey está por los hombros, que eso también es muy old money, pero es todo pues mucho más relajado. Es, digamos, que sería como el estilo de una persona muy rica en vacaciones. Así sería un poco el estilo de a día de hoy que llamamos old money. Entonces, aquí podéis ver algunos ejemplos. Os he puesto también el nombre de 3 influencers que os pueden servir de referencia si queréis ver un poco más ejemplos de lo que significa hoy en día tener estilo old money. Y son estas 3 que veis aquí. En concreto, estas dos son, bueno, Alex Rivière sí que es española, Emily Lindmark, o en mitad, no es española, pero vive en España, y Claire Rose Clitter es holandesa. Entonces, estas, a ver, ¿qué me estáis poniendo? Vale. Bueno, como os decía, estas 3 influencers tienen un estilo muy old money, que no quiere decir que luego no lleven otros tipos de estilos, que lo van mezclando todo. Pero si os gusta este estilo, queréis ver más ejemplos y demás, son 3 cuentas de Instagram que os recomiendo para ver. Aquí en la última fotografía, de hecho, podéis ver a Emily con Claire Rose, que es la de la primera fotografía. Aquí las veis a las dos que son amigas. Entonces, bueno, pues lo que os decía, el tema de los colores, las camisas, complementos que son de lujo, pero que son, dentro de lo que cabe, bastante discretos, ¿no? Pasamos a la siguiente, o el siguiente término del vocabulario que vamos a ver hoy, que además lo habréis visto en el story anunciando la clase. Quien no siga la cuenta de la escuela en Instagram, tenéis ahí una cuenta que tenéis que seguir, porque además de que compartimos los trabajos en los que nos vais etiquetando, vamos mostrando también trabajos, hablamos de tendencias y también os vamos recordando las clases que tenéis. La cuenta se llama Crea Diseño Escuela Profesional. Si no recuerdo mal, Crea Diseño, con N, no con ñ, en este caso para Instagram. Entonces, en el story, si lo habéis visto, está hasta este término, que es el double bag, que sería doble bolso. No tiene más misterio. Llevar 2 bolsos en el mismo look. Probablemente es una de estas palabras, pues que sí, que se utiliza mucho en editoriales, que se utiliza en Instagram, pero en la vida real no creo que tenga mucho recorrido, pero bueno, no está de más conocerla. Aquí veis un ejemplo de ese double bag que es Sarah Jessica Parker, o su nombre en la serie, Carrie Bradshaw, en la secuela de Sexo en Nueva York, y la vemos llevando 2 bolsos, que además con lo que se suele jugar es con hacer contraste de estilos, el que sean distintos y, bueno, pues que hagan un efecto realmente muy potente. Como os digo, es realmente un recurso muy de estilista. En la vida de a pie dudo que vaya a cuajar mucho, pero vamos a ver algún ejemplo. Una de las primeras marcas que lo hizo fue Chanel. Aquí estáis viendo el desfile maravilloso ese que hicieron, que montaron toda una playa.
y fijaos cómo, bueno, pues llevan un doble bolso unido además aquí en medio con un logo. Entonces este ya propiamente es un diseño que es doble bolso en este caso cruzado. Lo podemos utilizar tanto como para esa primera forma de hacerlo de dos bolsos distintos que yo me pongo, como aquí también sería un double bag, lo que pasa que en este ya es así el diseño. Fijaos, en este desfile, si miráis este desfile, había otras modalidades de esta idea. La diapositiva 7, si os la pongo. Os la pongo un segundito. Y pasamos a esta. Bueno, como os decía, Chanel, una de las primeras marcas, pero quizá una de las que más ha trabajado este concepto ha sido Fendi y vamos a ir viendo varios ejemplos. Os pongo primero aquí dos fotografías para bueno, pues que veáis un poco quizá lo más cercano que ha estado esta tendencia a ser llevada en la calle con influencers, pero ya sabemos que bueno, pues las influencers tampoco sería la realidad porque al final son fotos posadas para Instagram, etcétera. Pero bueno, esta es Chiara Ferragni, como ya hemos hablado varias veces de ella, tampoco he puesto el nombre. Y esta es, sí que os lo he puesto porque quizá no la hemos comentado tanto, Camila Coelho, aunque la clase de influencers que tenéis, hablo de ella si no recuerdo mal. Fijaos en los bolsos, son todo modelos de Fendi. Este es el Peekaboo, el verde, que lo llevan dos tamaños distintos. Entonces, uno cruzado pequeño, el otro de tamaño medio de mano. Este es el baguette, pero con tiras. Y fijaos cómo Chiara lo mezcla en dos materiales distintos, porque este es de pelo, este es de cuero, en dos colores diferentes. Es el mismo modelo de bolso, pero son distintos y cómo han complementado con el color y los vivos que lleva el mono, mezclando con los bolsos. Bueno, pues como digo, no sé hasta qué punto pues será algo que funcione o no, que se quedará simplemente pues, en una tendencia puramente de pasarela o de revistas. Más ejemplos de la casa Fendi. En este caso estamos viendo aquí cómo en lugar de ser ya dos bolsos que llevo independientes, es un diseño que tiene un bolso grande, un bolso mediano y un bolso muy pequeñito añadido. Y esto Fendi lo ha hecho mucho. También se ha visto algún ejemplo de Hermès, de un Kelly o un Birkin más grande y colgando uno chiquitín. Aquí vemos, como decía, todo ejemplos de la casa Fendi. Fijaos esta especie de tote o de shopping bag con la F y colgando otro más pequeño. O este de aquí, el de atrás, que trae sería el Peekaboo. Os lo pongo si queréis el modelo. Sería el de atrás y el de delante es el baguette. También podría, sí, también es un buen ejemplo. El bolso de nylon de Prada, este que sacaron cruzado, que tenía también otro bolsito pequeño colgando, que además luego se podía también, o también el que sacaron de Prada el año pasado, que eran dos triángulos que se podían llevar juntos o por separados. No sé si os acordáis. También. O, fijaos, más ejemplos, como os decía, de Fendi. Ya os digo que es una casa que lo ha trabajado mucho y aquí vemos, pues eso, el bolso más grande con otro bolsito más pequeño colgando. Bueno, para las marcas al final es negocio redondo. El que queramos llevar dos bolsos y compremos dos bolsos ya, negocio total. Bueno, pues aquí veis que es algo realmente muy llamativo, muy potente en estos ejemplos de Fendi. Además de colgar otro bolso, cuelgan también un montón de charms. Os pongo la palabra, que también se utiliza mucho. Charms es, ¿cómo os diría yo? Como decir colgantes, pero cuando me refiero a colgantes es tipo esto, un charm. Cuando le pongo, pues a lo mejor como una especie de llavero o una borla, todo ese tipo de cosas es a lo que se llama charms. El ejemplo de Louis Vuitton, el multipoché, también, ese también, efectivamente, del ejemplo de Louis Vuitton. O sea, tenemos varias marcas que lo han ido sacando, algunas, como el de Prada o el de Louis Vuitton, realmente estarían un poco a medio camino, porque ese es un solo diseño de bolso cuya capacidad, digamos que está distribuida en varios bolsos. Ya aquí me hago yo un poco la promoción. También, por ejemplo, no sé si alguna vez habéis visto el diseño de mi marca, en ese caso es un solo bolso, lo que pasa es que el espacio está distribuido en dos. Entonces, no sería, también podríamos llamarlo double bag a esos ejemplos,
pero no sería exactamente lo mismo que os estoy comentando en la clase, que son realmente dos bolsos distintos. Lo que pasa es que se llevan juntos, o bien porque te cuelgas dos, o bien porque a un bolso en el asa le cuelgas otro. Entonces, no sería exactamente lo mismo, pero bueno, esos ejemplos que acabo de decir, también, gracias, también se podrían llamar de esa forma. Lo que pasa es que en realidad en esos casos es uno, ¿vale? Pero como siempre os digo, las palabras en moda no son matemáticas, o sea, que se utilizan de formas muy generales. No, el mío no lo he puesto en la presentación, me parecía un poco mal, pero bueno, si alguien quiere mirarlo, pues poniendo Urraza en Instagram, encontraréis la cuenta de Instagram, Urraza Official, y ahí podéis verlo y entenderéis un poco lo que estoy diciendo, que como el ejemplo que me poníais del de Prada y el multipochet de Louis Vuitton, que realmente en esos casos es solo un bolso, lo que pasa que está como distribuido. Muchísimas gracias. Bueno, como os decía, eso podemos utilizarlo de varias maneras, como ocurre también con la palabra core. Core realmente, acabo de decir palabra, pero no es una palabra, es un sufijo, una terminación que, pues, a su vez se ha puesto de moda y se utiliza para todo. Sí, luego vuelvo a explicar esa palabra. Todas las tendencias ahora se forman con el sufijo, con la terminación core. Todo es core. Antes se ponía a lo mejor la palabra style, ya todo es core. Entonces, en la clase anterior, justo que hice de vocabulario, os hablaba y os ponía esta foto de ejemplo del gore core. Sería uno de los core que ha habido. Pero es que ya os digo que han ido surgiendo. De hecho, hace no mucho había un artículo de, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien con los core, ya hemos tenido suficiente, ya no nos podemos inventar más. Siempre se puede inventar alguno y siguen naciendo. Entonces, el año pasado, ahora ya casi que se ha pasado de moda, está ahí ya desapareciendo, pero ha sido el boom del Barbiecore. ¿Y qué es el Barbiecore? Bueno, pues es difícil. Fijaos que aquí tenemos, que no me había dado cuenta, pero aquí tenemos otro ejemplo del double bag, que tenemos el pistacho, no sé cuál es, pero el de cuadritos es el chiquito de Jacquemus. Y bueno, pues como os había empezado a decir, es complicado acotar realmente lo que es el Barbiecore, pero vendría a ser el utilizar pues todos los colores que podríamos asociar a la Barbie. Sobre todo, muchísimo rosa, además el típico rosa Barbie que veis aquí, el fucsia de la Barbie, pero bueno, pues también un poco a todos esos tonos pastel, sobre todo en general el uso del rosa. Impulsado también mucho por bueno, pues por ese rosa del que hablábamos en la clase anterior, del Pipi Pink, pues también ha hecho mella, ¿no? El que llegase tantísimo el rosa ha acabado derivando en que también la tendencia Barbiecore haya o surgiera el año pasado con gran fuerza. Sí, sí, también, que lo iba a notar, y así es. También ha venido impulsado, o puede que después de que está desapareciendo pueda volver otra vez a retomar, en que este año se va a estrenar la nueva película de Barbie de Greta, no me acuerdo de su apellido, de la directora de cine, con Margot Robbie y Ryan Gosling, que, bueno, pues pinta muy interesante y muy distinto a lo que nos imaginamos de Barbie. Entonces también es posible, o más que probable, que haya tenido influencia en, bueno, pues en el éxito que ha tenido el Barbiecore. Sería otro de los estilos. El tenis core, pues fijaos que no, tampoco tiene mucho misterio. Es principalmente el tema de la falda de tablas, que sobre todo apareció también mucho por aquella colección de Miu Miu de las faldas tipo colegialas de tiro muy, muy bajo, pues esto se acabó mezclando un poco, fusión de todo, con el Old Money, que también el tenis está muy relacionado con ese estilo, con el estilo Lady D, que también tiene hay muchas fotografías suyas de paparazzi, seguro que las habéis visto, llevando mallas con una sudadera, una gorra. Bueno, pues todo esto mezclado pues, ha acabado dando lugar a esta tendencia en la que vemos pues, que al final se acaba mezclando, que podríamos, por ejemplo, la última imagen, pues podríamos decir también que es parte de All Money, porque también lleva pues, la bolsa típica de Louis Vuitton súper clásica, que en este caso sí tiene logo,
pero bueno, es como un logo que dentro del old money, si el bolso se ve desgastado, que no parezca nuevo y pueda parecer falso, si se ve que es auténtico y tiene años, pues también sería muy old money. Entonces sería poco mezcla de todo. Ya os digo que estas palabras no pretendamos usarla en plan, esto es tennis court y nada más. No, se van utilizando de forma un poco ambigua, ¿no? Son conceptos muy abiertos. Pero bueno, si podemos encontrar dos características o tres que nos ayuden a ver este estilo, podríamos decir la minifalda tableada, como que ahora ni tan siquiera se utiliza esa falda en tenis. O sea, hablamos de tenis femenino ya de hace bastantes años. Sudadera clásica, pero un poco ancha, calcetín tobillero blanco y deportiva clásica también. Sería un poco las características que podríamos asociar al tenis court. Regency court, que creo que además lo había notado alguien también por ahí, que sería muy impulsado por el éxito que han tenido los Bridgerton, la serie de los Bridgerton, y colores pastel, corsés, mucho tema de corsés. El nombre, por cierto, que no lo he explicado, bueno, pues quiere decir estilo de la regencia, el Regency Style de la época de la regencia británica. Como veis, como os decía, los colores, mucho volante, lazos, todo muy pasteloso y algunas marcas que os pueden servir de referencia, o sea, de pasarela, ya no street style como el que estamos viendo aquí, sino de pasarela que podáis relacionar con este estilo. Erdem, que me parece que en clase, no sé si la he nombrado alguna vez, que por cierto, de las últimas cosas que he visto de su colección que han presentado, me ha encantado. Entonces, si no conocéis Erdem, Simon Rocha, que de esta sí que he hablado mucho, también podéis ver por ahí. Luego, pues es que van surgiendo un montón de core. De hecho, he visto por ahí que habéis puesto otro que es el Cottage Core, que también se aplica también a diseño de interiores y es aquel que se inspira pues, en el estilo rústico de campo, pero también muy idílico. El Meno Core, que es lo que en español podríamos decir como abuela chic, que el icono sería Leandra Medin, de Man Repeller, pues sería un poco ese estilo, ¿no? El que encapsularía lo que implica ese estilo. Como os digo, hay muchísimas tendencias nuevas que han ido surgiendo y que para ponerles el nombre se ha utilizado la palabra core y os remito a esa clase anterior en la que explicaba lo del tema del gold core, os hablaba de las gafas de ciclista, todo eso que estaba también muy relacionado. Doy por finalizada la clase. Bueno, estáis poniendo también un montón de ejemplos core por ahí, que también, bueno, o sea, como decíamos, que han ido surgiendo un montón. Y me habíais pedido, que es que no quiero que se me vaya, me habéis pedido que repitiese lo que eran charms. Charms es simplemente, a ver, ¿dónde estaba? Charms serían, que la palabra en español, no sé si hay una que la traduzca directo, pero sería como un colgante decorativo. Entonces, colgantes que suelen venir con un mosquetón, ¿no? Y que se enganchan y que puedes poner pues tanto en el bolso, pero también se utiliza la palabra charms, por ejemplo, pues en marcas de joyería que te venden la cadenita y luego aparte te van vendiendo cosas que puedes ir colgando, o a las pulseras, pues eso también podría ser un charm. O sea, que no es que sea específico de los bolsos. Por ejemplo, me estáis diciendo los avalorios de las pulseras Pandora. Sería uno de los ejemplos que más o menos lo que acabo de describir. Lo que pasa que charms, más que las bolitas que van metidas, serían las que cuelgan. Eso sería más charm, pero que tampoco es que sea una definición, como os digo, muy, muy estricta. Sí, la diapositiva del core. Voy. Esta. Aquí os ponía el ejemplo del core y la foto porque os remito a esa clase anterior en la que hablaba mucho más de esta tendencia, pero por no repetirme y enseñaros algunas nuevas, simplemente os lo nombro. El estilo de la abuela era, me encanta el nombre y probablemente tendría mucho éxito. No sé si la compañera Nani Core, pero no es Nani, a lo mejor así también la ha llamado, pero es Meno Core, que realmente el nombre no sé de dónde viene, pero me da la impresión, por la alusión a esto, que pueda venir de menopausia, lo cual me parecería un nombre
un poco, no sé, la verdad, un poco casi con tintes un poco machistas, no sé, espero que no vayan por ahí los tiros porque la verdad es que la palabra no me gusta mucho, me gusta mucho más Nanicor, la que acabas de poner, pero bueno, ya os digo que han ido surgiendo muchas, he hecho también un poco selección de las que más han triunfado, por ejemplo en Menocore hice búsqueda visual y apenas he encontrado más allá de que lo comenten, pero ejemplos en sí en los que puedas poner Menocore y te salgan, no hay así en Pinterest como puedas poner Barbiecore, que te salen muchísimos. Pero si os digo que quien lo simboliza es, como os decía, Leandra Medin, entenderéis mucho mejor ese abuelita chic. Abuelita chic podría ser la traducción que me estabais volviendo a decir. También serían charms los colgantes del móvil, que hubo mucho tiempo, hace años, que tenían incluso, creo recordar, como un agujerito que podías colgar cosas. Y ahora pues lo mismo también están volviendo, o hace unos años que se puso de moda un pompón que se colgaba tanto del móvil como del bolso, pues todo eso podrían ser charms. Ya, como os he dicho, no es una palabra que solo tenga un significado. Vale, bueno, y ya, que me ha venido a la cabeza también, que en una de las clases de la clase de Carolina Herrera os enseñaba, por ejemplo, la línea de maquillaje que sacaron, que son unos pintalabios y unas polveras que tienen colgando decoración, pues eso que cuelga también serían charms. Y con esto voy a dar por finalizada la clase, que creo que no me he dejado nada de lo que me habéis pedido que repita. Y bueno, como os digo siempre, si ha quedado algo pendiente por ahí que se me ha escapado entre los comentarios, me lo decís por mensaje del campus y vemos lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestras aportaciones tan magníficas que vais haciendo, que cada vez son mejores, más y mejor. Así que fenomenal. Muchísimas gracias.